¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Vamos hoy a mirar un tema que he titulado El camino de la bendición, el camino hacia la bendición. Y nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8 y siguientes: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Para qué nos llamó el Señor? Entre tantas cosas, para darnos bendición. Y la primera bendición es estar a su lado, eternamente y para siempre. Nos da vida eterna, de la palabra griega aionos, que significa la misma vida de Dios, porque la vida sin Dios es la destitución, como dice que la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nos dice Romanos, y en el capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado hace que estemos destituidos de la gloria de Dios, y Dios nos hace un llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento que es un don de Dios. Recuerda que hablábamos que cuando Pedro daba el reporte de lo que había sucedido en la casa de Cornelio, allá los discípulos en Antioquía, se sorprendía porque mientras él predicaba, descendía el Espíritu Santo sobre todos aquellos que no eran judíos, eran gentiles. Y sorprendido porque Dios les había dado arrepentimiento también a los gentiles. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Entonces, en primer lugar, Dios nos da el arrepentimiento, nos da la fe salvadora, nos da la gracia. Entramos en una gracia hermosa en la cual estamos firmes y no tambaleantes. De manera que une este texto con el anterior, porque empieza diciendo finalmente, sed todos de un mismo sentir. Finalmente, ¿de qué viene hablando el apóstol Pedro? De los deberes conyugales, de el amor. Las mujeres estén sujetas a sus maridos, y nos habla de la predicación silenciosa en el capítulo 3, versículo 1. La predicación silenciosa, estén sujetas a sus maridos, mujeres, y los que no creen, por su silencio y su conducta casta, su conducta respetuosa, amable, benigna, bondadosa, así serán ganados sin palabra los que no creen. Hay una predicación silenciosa, y es la poderosa de la actitud de un testimonio de vida. Y es allí donde termina ese mensaje de los deberes conyugales, donde dice que amemos a nuestra esposa como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Hemos hablado reiteradamente de la necesidad de la oración. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo active esa palabra que hemos leído en nuestra vida, y que la palabra se hizo carne hace 2000 años, ahora que la carne se haga palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios, esta carne que habitamos ha de hacerse vida, ha de hacerse palabra viva, el rema de la palabra, la vida de la palabra. ¿Y qué pide el apóstol? Dice que seamos todos de un mismo sentir que quiere decir unánimes, de un mismo ánimo. ¿Y cuál es el mismo ánimo? El de ser compasivos. Una de las peores falencias del ser humano es la falta de compasión. Siempre he dicho, gracias a Dios que el hombre no es Dios, porque el hombre es implacable, pero nuestro Dios es misericordioso. ¿Quién se inventó la palabra eso no tiene perdón de Dios? El único pecado que no será perdonado será rechazar a Jesús. De manera que acércate al Señor, y si eres una persona implacable, mira cómo era el apóstol Pablo.
recogía cartas en el Sanedrín para ir a perseguir cristianos, encarcelarlos o apedrearlos. Cuando apedreaban a Esteban, dice la Escritura que las ropas de los que tiraban la piedra estaban allí al lado de un joven llamado Saulo, que las cuidaba mientras laceraban y apedreaban y maltrataban, lapidaban a ese gran mártir de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia del Señor, el primer mártir. Seamos compasivos, sensibilidad de nuestro corazón por el sufrimiento del otro. No trates de salir de tus problemas solito. Llévate del problema a aquellos que te han acompañado en la lágrima, en el sufrimiento, en el dolor, en el ultraje y en la humillación que han proferido otros. Amándonos fraternalmente, el amor fraternal debe estar en nuestro corazón como uno de los 2 mandamientos en los que resumió nuestro Señor Jesucristo toda la ley. Amar a Dios, nuestro Señor y poderoso Rey, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y al prójimo como a ti mismo, como dice Marcos 12:30. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y dijo el Señor: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios y la indiferencia, no es el odio siquiera, la indiferencia o el desamor. El amor a Dios y la indiferencia al prójimo no pueden coexistir con el agrado y con la aprobación de Dios. Dios no aprueba la insensibilidad y tus manos levantadas o tu boca abierta diciendo te alabo y te bendigo. Como dice Santiago, con la boca bendecimos a Dios y con esa misma boca maldecimos al otro. Es un amor fraterno, misericordioso. Ya hemos visto que la misericordia es ese favor hacia aquel que no lo merece, aún a aquel que nos ultrajó y nos violentó. Y en el momento de su sufrimiento nosotros no somos indiferentes. La compasión es hacia todos los seres humanos, aún a los que nos han hecho daño. Que seamos amigables. Hay amigos más fuertes que un hermano, dice, una amistad y un lazo fraterno mayor que la de los hermanos, lo dice Proverbios 17:17. Lamentablemente hay desamor, hay indiferencia entre la familia y no debe ser así. Reconciliación, perdón, amor y paz nos llama el Señor, no devolviendo mal por mal. Como lo dice de otra manera el apóstol Pablo: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Lo dice un bolero: si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin, cuanto más la razón de Dios. El asunto de la fe no es un asunto irracional. Dios te está diciendo claramente que lo que el hombre siembre, eso también segará. Ni maldición por maldición. Encomienda la causa al que juzga justamente, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. La ley del talión decía ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Y no quiere decir que la persona que era lastimada, la víctima podía lastimar de igual manera al victimario, no. Tenía que ir a donde un juez, presentar las pruebas de que lastimó el ojo, quebró el diente, partió la mano, dañó la vaca, mató el cordero, y tenía que presentar las pruebas, hacer todo un juicio, hacer la valoración, y eso se pagaba pecuniariamente, económicamente. No era una venganza: me dañaste una mano, te daño la tuya. No, esto obedecía a un proceso. Eso no es así como la gente se lo imagina. Hay que mirar que la historia nos confirma que nunca se le quebró una mano al agresor que quebró la mano intencional o accidentalmente. No devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. Esta es la parte que no debemos hacer. Así no se hace. ¿Cómo es la parte positiva? Sino por el contrario, bendiciendo. Bendice,
¿Qué es bendecir? Bien decir bien. No hables mal de nadie. Y para que no hables mal de nadie lo puedes hacer muy fácil. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? No pienses mal de nadie. Por eso el apóstol Pablo también nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza, en esto es en lo que vas a pensar. No pienses en otra cosa, piensa en lo que vas a decir de una persona. Mal no lo digas, ora más bien por esa persona, porque mi casa, casa de oración será llamada. Entonces dejemos la maldición, cambiémosla por la bendición, y esto con una razón muy sencilla: la ley universal, inexorable e invencible. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Quieres bendición? ¿Quieres abundancia? Dice el apóstol San Juan en su tercera carta a su amado, a Gallo. Dice: amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prospera tu alma en la virtud o en el rencor, o en el odio, o en la falta de perdón, o en la bondad, en la benignidad. Entrégate a Cristo para que transforme ese corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón benigno, en un corazón que solo piensa en hacer el bien. Adiestra tu corazón a la bondad, y eso lo hace el Espíritu Santo en ti mismo y no te causará ninguna lucha, esfuerzo o dificultad. Entrégate a Cristo, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Señor, siempre pedimos bendición, pero hemos de pedir la transformación de nuestro corazón para que no hagamos mal a nadie, no pensemos mal de nadie, no devolvamos maldición por maldición, Señor, sino antes bendiciendo. ¿Por qué? Porque todo esto traerá el favor de Dios y traerá tu bendición, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Ese es el resultado y ese es el camino que tú has puesto. Doy la gloria al Padre, doy la gloria al Hijo y doy la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.